En el Brasil en las últimas horas se ha confirmado ese primer caso positivo de coronavirus. Vamos a la nota. Un hombre de 61 años en Sao Paulo, Brasil, dio positivo a la prueba y contraprueba del coronavirus, confirmándose en las últimas horas el primer caso de este mal en Sudamérica. El hombre habría contraído el virus en un viaje que desarrolló a Lombardía, al norte de Italia, entre el 9 y el 21 de febrero, y a su retorno sintió los síntomas de temperatura, tos seca y malestar general, por lo que se le practicaron los exámenes de rigor. El ministro de Salud de Brasil, Luis Henrique Mandetta, confirmó que el paciente en cuestión se encuentra en buenas condiciones clínicas y guarda aislamiento en su propio domicilio. Además, se ha levantado un mapeo para conocer con quienes mantuvo contacto desde su arribo y así incrementar la vigilancia epidemiológica en los posibles contagiados. Informes desde la Organización Mundial de la Salud apuntan que el COVID-19 marcó presencia en 30 países y se tienen más de 80.000 casos confirmados. De los más de 77.000 están concentrados en China. Vamos a recibir a través del Skype a nuestro amigo periodista, Patricio de la Barra, periodista internacional, quien se encuentra en este momento en el Brasil. Patricio, te saludo, te mando un abrazo desde La Paz, Bolivia. Queremos conversar contigo justamente sobre lo que está pasando allá. ¿Cómo estás viendo, cómo están reaccionando en el Brasil a este primer caso que ya se ha confirmado? Bienvenido. Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que desde hace algunos días ya Brasil venía observando casos, aproximadamente unos 140 casos habían sido observados y llevado todos estos exámenes a los laboratorios de referencia como el Adolfo Lutz. En esta oportunidad este señor llegó desde Italia, procedente en un vuelo desde Milán, venía acompañado con unas 200 personas, pasajeros y tripulantes de este avión. 20 de ellos ya fueron constatados y afortunadamente ninguno de ellos presentaba ningún tipo de síntoma. Él era una persona asintomática, tanto es que recién el día lunes, después de haber llegado el viernes, el día domingo, mejor dicho, hizo una fiesta, un almuerzo con su familia, sí. Reunió unas 30 personas y ahí en la tarde comenzó a sentirse mal. El día lunes por la mañana fue hasta el centro asistencial Albert Einstein, donde se le constató justamente estos síntomas del coronavirus. A pesar de eso, las autoridades determinaron que se hiciese una contraprueba que se hace en el Instituto Adolfo Lutz, también dio positivo, esta madrugada fue dado a conocer, de manera que ya se tomaron todas las precauciones y medidas. Él está aislado, incluso su familia también estaría aislada, muchos de ellos que podrían haberse contagiado. 20 personas que venían con el vuelo fueron también contactados y 4 de ellos permanecen en observación. En total son 11 los casos acá en San Pablo, de un total de 19 en el país entero que estarían siendo observados por las autoridades. El ministro ofreció una conferencia de prensa en la que le bajó un poco el perfil al pánico que se había sembrado, pero aún así hubo alteración en la bolsa de valores, en las calles la gente andaba buscando estas mascarillas y también hubo también una distribución de alcohol gel y todo lo demás para prever un poco lo que podría suceder, ya que estamos en plena época de carnaval, donde hay muchas aglomeraciones en las calles de las principales ciudades, principalmente acá en San Pablo, Río de Janeiro, Recife, Bahía, donde todavía las fiestas de carnaval están en su pleno, ¿no? Están en su auge. Ahora, dime lo siguiente, esta persona de 61 años que ha dado este positivo, tú me dices que ha viajado con 20 personas que habrían llegado desde Milán, ¿solamente 20 personas? No, te decía que fueron contactadas 20 personas que estaban alrededor de él, es decir, la determinación de la Anvisa, de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, solamente contactó a estos 20 personas, además de las tripulantes que tuvieron contacto con él. Ya. Perdón, no se contactó los 200 pasajeros que estaban en ese momento en el vuelo. Él viajaba solo, es un empresario bueno, el día de domingo que estuvo acá, cuando fue recibido por su familia, lógicamente que podría haber no sé, contagiado más de alguno, principalmente a su esposa. Están en observación todos ellos y él permanece en su residencia, permanece aislado, es decir, se han tomado todas las precauciones, no corre ningún riesgo de perder la vida, ¿no?
Perfecto. Ahora, cuando tú me dices que eran personas que estaban alrededor de 20 personas, además me das otro dato que era asintomático, es decir, que no presentó fiebre, no estaba tosiendo, cosa de no contaminar el ambiente en el que estaban viajando. Exactamente, él podría haber adquirido el virus seguramente porque él llegó el día 9 a Lombardía y después volvió hasta Milán el día 21. El 21. Es decir, podría haber, seguramente haber contraído y el virus estaba inoculado, pero no se manifestaba de manera alguna. Él recién vino a sentir los primeros síntomas de este mal el día lunes, cuando tuvo dolor de cabeza intenso, fiebre alta, dolores a la garganta inflamada y una serie de síntomas que indican que él había contraído el coronavirus. Ahora, tú que estás viviendo ya mucho tiempo en el Brasil, ¿cómo estás viendo el accionar de la población? ¿Cómo ha recibido esta información? Bueno, tú sabes que la población brasileña en los últimos tiempos ha sufrido mucho con el H1N1, con antivirus, con rotavirus, con fiebre amarilla, sectores, incluso la población ahora mayor de edad está obligada a vacunarse, el sarampión y una serie de otras, chikungunya, dengue, que son algunos de ellos letales, principalmente el hemorrágico. La gente está un poco acostumbrada, pero aún así, con todo lo que se ha dicho en la prensa, la gente está un poco preocupada, principalmente con la gente que llega desde China. Brasil últimamente ha desarrollado mucho comercio unilateral con China y con Italia también, entonces preocupa un poco lo que pueda suceder con los ciudadanos chinos que están acá en Brasil, y hay muchos de ellos que se dedican al comercio, es decir, la mayoría de ellos se dedica al comercio, es decir, tiene contacto permanente con el brasileño común, de manera que esto preocupa un poco y la gente anda un poco preocupada. Hoy día veíamos en el edificio nuestro, vivían aproximadamente 80 familias de procedencia china y estaban ahí comentando y comentábamos justo porque, claro, no hay un prejuicio ni nada, pero siempre hay un tipo de preocupación. Y surgen las bromas también que se hacen cuando algún chino estornuda, que si sale todos corriendo. Es decir, son cosas que el brasileño lo ha tomado de la mejor forma posible. Y con esto que se ha hecho en la televisión, es decir, esta campaña para prever a través de la higienización y una serie de otras cosas, y este control que se está llevando en los aeropuertos, los puertos y en el ingreso de personas que lo hacen en vía terrestre, también yo creo que ha tranquilizado un poco a la población. ¿Hace cuánto que están, por ejemplo, vigilando los aeropuertos? Porque en mi país recién ha llegado 3 escáneres que se van a instalar en los 3 aeropuertos más grandes, los que reciben llegada internacional, pero en el Brasil, ¿hace cuánto? Bueno, esto comenzó cuando el gobierno determinó la repatriación de familias que estaban ahí en Guangzhou, donde se produce el mayor incidente, y también en Malasia. Fueron aproximadamente 40 personas de algunas familias que fueron llevadas hasta un hospital de referencia en Goiás, un hospital militar, fueron aislados y permanecieron ahí en cuarentena hasta hace algunos días atrás. A partir de ese momento se comenzaron a tomar precauciones justamente con los aviones procedentes de China, de Alemania, ahora se incluye Alemania, Australia, Emiratos Árabes, Filipinas. Claro, ya son 40 países, ¿no? Claro, no, son 26 por lo menos hasta el momento, que han sido por lo menos decretados ya como más zona de emergencia, si se puede llamar así. También se han tomado medidas extremas en los hospitales donde concurren personas que podrían estar infectadas a pesar de que presentan síntomas de gripe. También se les hacen los exámenes necesarios para que no se detecte si es que hay algún principio o algún brote de este tipo de virus, ¿no? Yo creo que el trabajo que está haciendo Anvisa, la Agencia Nacional, ha sido bastante oportuno y apoyado también por el gobierno federal a través del Ministerio de Salud. Están constantemente o permanentemente avisando lo que podría suceder en los próximos días con el resto de la población. Este virus SARS-CoV-2 ya ha sido detectado, como te decía anteriormente, en algunas personas que no lo han desarrollado también. Entonces hay una preocupación muy fuerte y muy grande por lo que pueda suceder, porque esto podría afectar decididamente el país entero, la economía y todo lo demás, ¿no? Sí, como lo estamos viendo ya, por ejemplo, en la China, en Corea del Sur, que también en estos últimos días ha crecido el número de contagiados, ¿no es cierto? Lo que ha pasado recientemente en Italia y por consiguiente ya países que han sido vinculados por el contagio, como Grecia, Argelia, Croacia, se habla de Suiza, de Austria también, que ya tendrían casos sospechosos de coronavirus.
coronavirus. Ahora bien, cuando vas por la calle, tú ves a gente con el barbijo, caminando con barbijo, con cuidados, con este tipo de cuidado. Sí, se ve bastante gente y como te digo, están haciendo una distribución gratuita en algunos centros asistenciales, en hospitales. Vimos ahí la Avenida Paulista, por ejemplo, el Hospital Santa Catarina, que distribuye gratuitamente estas mascarillas que la gente comenzó a usar. El transporte público se ve bastante hoy día, por ejemplo, que hubo el retorno de la gente al trabajo. Sí. Se veía mucha gente con estas mascarillas y con todo tipo de precauciones. Incluso todavía notábamos que no se aproximaban muchos de ellos y cuando venía un bus un poco lleno, no subían no igualmente en el metro. Claro. En el metro, tomando algunas precauciones, ¿no? Ahora, bueno, con el festejo de carnaval ha habido gran aglomeración de personas, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los partidos de fútbol, donde también van grandes cantidades de personas? Bueno, tú sabes que lo que comentábamos hoy, justamente que ni la lluvia ni este brote de coronavirus impide que la gente o los aficionados, los fanáticos del Flamengo vayan al Maracaná para asistir a este partido, el segundo partido por la Recopa, frente al Independiente de Quito, Independiente del Valle de Quito. Es decir, la gente va a estar ahí, y también es más, se disputan también, como tú sabes acá, estas escuelas de samba que disputan los primeros lugares del carnaval. Hay una disputa muy fuerte y el domingo, sábado y domingo, tendremos los desfiles de apoteosis que van a reunir a millares de personas. También hay desfiles de los bloques, de estas comparsas espontáneas, sí, que van a salir a las calles de cualquier manera. Y de hecho han salido durante todos estos días, sin importarse con la lluvia, sin importarse con estos brotes que podrían perjudicarlos. No, ellos no están muy, te diría, preocupados con estos brotes de coronavirus acá en Brasil, por lo menos la mayor parte o el grueso de la población. Como he escuchado decir algunos italianos, no pasa nada, ¿no es cierto? No pasa nada. Exacto, no pasa nada, finalmente, total. A ver, ¿y qué sabes de Chile? ¿Cómo están en Chile con relación a esto del coronavirus? Sí, justamente, tú sabes que hay una comunicación directa entre las autoridades sanitarias de aquí, las de Chile, de Argentina y de algunos otros países, y me parece que también México estaría incluido dentro de este pool de países, sí, que están intercambiando informaciones con respecto a este brote que hay de virus, de coronavirus. En Chile se sabe de 260 personas que fueron sospechosas, pero se ha ido descartando. Incluso había un caso en el sur del país, una italiana que había viajado, había salido de Foz do Iguazú y había ido hasta el sur de Chile, me parece que hasta la Patagonia. Ella tuvo enfermedad, estaba enferma, pero no se llegó a constatar muestras cuando le retiraron la sangre de que tuviese algún virus relacionado con el coronavirus, de manera que por lo menos se descartó esta señora, que es una persona italiana, inclusive de 77 años, y habían otros casos también en algunos otros sectores de Chile que también han ido siendo descartados. Hoy día escuchaba también a las autoridades chilenas, al ministro de Salud, que iba descartando estos casos, y hasta el momento no se ha constatado ningún caso como acá en Brasil, que ya prácticamente es un hecho que hubo un infectado, ¿no? Ahora, bueno, estamos hablando de pacientes que habrían importado, digamos, este virus, ¿no es cierto? ¿Te ha llamado la atención lo que han señalado en España de alguien que no habría viajado, pero que contrajo el virus? Bueno, me llama la atención exactamente, claro, es decir, porque ahí seguramente tiene que haberlo contraído con alguna persona que llegó infectada, es decir, no se explica de otra manera. Es lo mismo que se teme acá en Brasil, por ejemplo, lo que te decía, aquellas personas que son asintomáticas, sí, que tienen el virus incubado y que lo pueden esparcir para otras personas. Esos son los que preocupan más, es decir, personas que no han viajado en este país y que no están dentro de la relación de aquellos que constituyen algún tipo de peligro, pueden adquirir el virus, lo desarrollan en 3, 4, 5 días y es muy fácil que después lo puedan contagiar a familiares, a personas más próximas, ¿no? Claro, ahora tú que estás investigando, porque estás dentro de la noticia internacional, bueno, todavía no se sabe quién ha sido el paciente cero, ¿no es cierto? Además de cómo ha contraído el coronavirus, si comiendo algún alimento animal, qué tipo de animal, porque seguimos con esas grandes dudas mientras estamos esperando de que, bueno, algunos con mucha más fuerza que otros, se está esperando que salga de una vez una vacuna, que no sea en 18 meses como había anticipado hace algunas semanas la Organización Mundial de la Salud.
Sí, sabes que acá hay una preocupación muy grande porque hay un brote, no sé cómo lo podríamos llamar, de murciélagos. Esos murciélagos que es el murciélago que come frutas, sí. Y hay algún otro tipo de murciélago que es el que ataca a los animales. Entonces había una preocupación muy fuerte, muy grande en la región de Sorocaba, hacia el noreste de San Pablo, en esa región donde se había constatado una gran cantidad, una proliferación muy alta, de que pudiese tener ese problema, porque la primera explicación que se dio, que en China algunos chinos podían haber consumido carne que había sido infectada a través de este tipo de murciélago, no sé, pero nada de eso ha dado aquí, por ejemplo, un resultado positivo. Es decir, las autoridades todavía no han constatado cuál sería o sería el alcance que podría tener esto, o también desconfiar de la participación de este tipo de bichitos en la diseminación del coronavirus. Exactamente, estamos todavía a la espera de si es que se llega a saber algún día por ahí, tú sabes, en medio de tantas teorías de la conspiración, por ahí nunca se va a llegar a saber, o se va a llegar a saber otra cosa de aquí a unos años, pero lo cierto es que hay que mantener la calma. ¿Qué dices tú? ¿Qué recomendaciones podrías dar? Tú que estás viviendo ahorita en este Brasil que ya ha confirmado este caso. Sí, mira, la verdad es que justamente lo que tú dices, hay que actuar con mucha cautela, con mucha precaución, y es lo que repetían las autoridades acá, es decir, primero fortalecer todos los hospitales, crear áreas específicas para eventualmente acoger a estas personas que podrían estar contaminadas. Y lo otro es que acá, tú sabes, en Brasil hay un problema bastante serio con la higiene. Se está diseminando esto de utilizar las mascarillas, utilizar alcohol gel, y se está distribuyendo en los principales sectores un poco más alejados de la ciudad, justamente para que ellos practiquen este lavado de manos, no haya contacto entre personas desconocidas en estos grupos, y esto va dedicado exclusivamente, te diría, o principalmente a los grupos de foliones que le llaman acá, que son las comparsas que salen a las calles, que beben un poco más de la cuenta y que, bueno, se aproximan demasiado. Entonces a ellos se les está dirigiendo todo este tipo de recado, todo este tipo de mensaje que está enviando el gobierno y las autoridades sanitarias de Brasil. Te digo, yo creo que hay que tomar ciertas precauciones, un cierto cuidado, pero sin alarmarse demasiado, porque ya hemos pasado por otro tipo de enfermedades o de enfermedades más o menos similares o malestares similares que no se han diseminado como se había pensado. Es decir, esto es grave, claro, es grave porque está afectando no solamente los países subdesarrollados, como también países altamente desarrollados como Estados Unidos, Italia, países europeos que nunca habían sufrido con este tipo o por lo menos si sufrieron fuera hace muchos años atrás, ¿no? Exacto. Pero sí preocupa un poco que la población tome y adopte este tipo de precauciones para que no se disemine en el caso que prolifere un poco más este virus SARS-CoV-2 que se estableció acá en Brasil, ¿no? Gracias por haber conversado con nosotros, Patricio. Ha sido lindo realmente conocer de tu propia voz la situación que se está viviendo en el Brasil y también ese mensaje que tú das, ¿no? No hay que alarmarse, pero hay que mantener siempre medidas de higiene, pero siempre, y lo venimos diciendo aquí, no con el afán tampoco de alarmar a nadie, sino que realmente hay que tratar de mantener estas medidas de limpieza, de higiene, para evitar enfermarnos de cualquier cosa. Gracias, Patricio. Exactamente. Fue un placer haber conversado contigo. Estamos en contacto para lo que estimes conveniente. Muchas gracias. Patricio de la Barra, periodista internacional, hablando con nosotros en directo desde Brasil. Y los médicos acá, ¿qué es lo que recomiendan? En Bolivia, por favor, y siempre lo han recomendado, no solamente en época de invierno, en época de epidemias. Dicen ahora, nada de besitos, nada de agarrarse de la mano al momento de saludarse. Hay que mantener realmente un poquito de cuidado con relación a este tema. No alarmarnos, sí, mucho lavado de manos, ya sabes. Si está enfermito, pues hay que utilizar barbijo. Vámonos a una pausa.